¿Cuántas veces, amados, usted y yo nos hemos encontrado en esa situación en donde llegamos al límite? En donde nuestras fuerzas, nuestra imaginación, nuestros talentos, todo ya no dan. Y entonces hacemos lo que normalmente hacemos, involucrar a Dios en nuestra situación. Es decir, le pedimos ayuda a Dios, pero lo chistoso de este asunto es que normalmente le pedimos que intervenga de la manera que nosotros queremos. Pareciera que le empezamos a dar instrucciones a Dios de qué es lo que queremos que haga y cómo queremos que lo haga. Y entonces en eso se enfoca nuestra oración. Sin embargo, la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos habla de hombres que han llegado al límite y que en vez de darle instrucciones a Dios o en vez de imaginarse la solución, le entregan la autoridad. Y en ese momento, el límite se convierte en una oportunidad. Amados, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y pues sí, muchas veces nos encontramos en este límite y le decía hace un momento que la Biblia está plagada de estos ejemplos en donde ha habido quienes llegan al límite y que en vez de darle instrucciones a Dios y que en vez de decirle a Dios qué es lo que quieren que haga, simplemente le entregan la autoridad y entonces es cuando empiezan a pasar las cosas sobrenaturales. Uno de los mejores ejemplos es Moisés. Moisés, obediente a Dios, fue una vez y otra vez y otra vez delante del faraón y el faraón cada vez se ponía más difícil, pero Dios le decía, yo voy a endurecer el corazón del faraón, y así como Dios había dicho, así estaba sucediendo. Y de repente, cuando el faraón por fin los deja salir, se dan cuenta que el faraón y su ejército los persiguen, y entonces, ¿qué hace Moisés? Llega al límite. Pero este límite, a diferencia muchas veces de lo que a usted y a mí nos pasa, este era un límite físico, este límite era el mar Rojo. Y entonces Moisés simplemente llega al límite y dice, el que me trajo, que me saque. Y entonces el límite se convierte en una oportunidad, porque lejos de que Moisés se ponga a darle instrucciones a Dios o lejos de que Moisés se ponga a imaginarse cosas, Moisés abre su oído a Dios. Y entonces Dios saca ahora sí que saca una solución que Moisés primeramente ni siquiera se hubiera imaginado. Número dos, que Moisés nunca hubiera podido llevar a cabo por sí mismo. Y número tres, que iba a dejar un precedente para todos, para saber que Moisés no era el bueno, sino que Dios era el bueno y sigue siendo el bueno el día de hoy. Y yo creo que eso es algo que muchas veces usted y yo pasamos por alto. Hemos estado incontables ocasiones en un límite y hemos salido adelante gracias a la mano de Dios y sin embargo regresamos una y otra vez a la misma situación en donde nosotros queremos controlar las cosas, en donde nosotros queremos tener una solución, queremos salir adelante con la solución y además queremos que Dios nos haga caso y que Dios haga lo que nosotros esperamos para salir adelante. Y muchas veces nos comportamos de esa manera de que si no es como yo quiero, entonces no quiero nada. Y fíjese, yo me acuerdo mucho de mi papá. Mi papá va para 30 años que falleció. Y llegaban a su negocio personas en condición de calle y le decían, ¿me das para comprar comida? Y le decía a mi papá, le voy a poner un ejemplo, ¿me das 2 pesos? Y mi papá le decía, yo te doy 20, pero bárreme la calle. Y entonces las personas decían, ah, no, y se iban y preferían pasar hambre a tener más de lo que hubieran podido pedir a través de la obediencia y de la sumisión a la autoridad. Y a lo mejor mi papá no tiene ningún comparativo, bueno, no a lo mejor no tiene ningún comparativo con Dios, pero es un gran ejemplo de lo que usted y yo hacemos y de que muchas veces nos perdemos de las oportunidades porque no estamos dispuestos a entregarle esa sumisión a Dios y a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y le dijo, una vara. Bueno, pues usa esa vara y abre el mar. ¿Y qué tal si Moisés hubiera dicho, no, yo lo que quiero es que tú derrotes al ejército de los egipcios? Amados,
Dios nos pone delante de límites para que nosotros podamos escuchar a Dios, detenernos a escuchar a Dios y ante lo imposible ver la mano de Dios y ver que las cosas suceden de una manera tan fácil y tan exageradamente ridícula. Porque piense esto, la historia de la Biblia dice que Dios abrió el mar, que se hicieron paredes de agua y que donde pisaban estaba completamente seco. Y la verdad es que Dios no tenía ninguna necesidad de secar el suelo, pero sí tenía la necesidad de hacer patente de que solamente Él hubiera podido ser el autor de esto que pasaba. Y yo creo que ahí es en donde, amados, usted y yo necesitamos recuperar esa capacidad de asombro y darle a Dios esa oportunidad de que sea Dios. Y de que cada vez que nos encontramos con un límite, en vez de sufrir, alegrarnos. Porque entonces sabremos que viene la intervención de la mano de Dios. Pablo decía que él se gozaba en las tribulaciones, porque cada vez que él veía que las cosas se ponían color de hormiga, iba a haber la intervención de la mano de Dios. Un día Pablo estaba en la cárcel y no había nada que se pudiera hacer, estaba condenado. Y se puso a cantar y a alabar a Dios porque dijo, Señor, pues te doy la autoridad y tú eres el único bueno aquí. Y se les cayeron las cadenas de las manos y se abrieron las puertas y pudieron salir de la cárcel. Entonces, amados, ¿por qué usted y yo no nos enfocamos que cada vez que tengamos límites en nuestra vida, estamos viendo la oportunidad de que Dios se manifieste de una manera poderosa para que de esa manera podamos saber que es Él quien está haciendo y que somos nosotros quienes le seremos testigos, como dice en Hechos 1:8, por toda la tierra? Se lo dejo tarea, cuénteme qué opina, nos vemos el día de mañana, que Dios le bendiga.